Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la Feria Internacional del Libro Universitario en su primera edición virtual. Es un gusto que se hayan conectado con nosotros a través de sus pantallas y de sus dispositivos. Sean bienvenidos a la presentación de Las Ruedas de las Aves de Emily Dickinson, editado por Ediciones Aquelarre, en coedición con los otros libros. Esta ocasión tenemos un panel de lujo para hablarnos sobre este libro prologado y traducido por Juan Carlos Calvillo. Y para ello hemos convocado a los poetas y traductores Pura López Colomé y al maestro Francisco Segovia. Es un gusto para mí recibirlos a los tres, pero sobre todo darle la voz a la moderadora de esta ocasión, que es Rosa Aurora Martínez Villa. Rosa Aurora, ¿qué tal? Maestra Pura López, maestro Francisco Segovia, maestro Juan Carlos Calvillo, bienvenidos. Este es su espacio. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues es un placer estar nuevamente con ustedes y como Lino nos ha dicho, hoy estamos de plácemes, tenemos unos grandes invitados, tenemos, nuestro primer invitado que ya ha sido mencionado, Juan Carlos Calvillo, gracias y bienvenidos. Me gustaría mencionar que él es poeta, traductor, profesor, investigador de tiempo completo por el Colmex y además autor de diferentes libros, por ejemplo, La Esfinge en Memphis, La ficción de los Estados Unidos, y Simulacro y Permanencia, tres poetas isabelinos. También nos acompaña hoy Pura López Colomé, poeta y traductora, autora de libros como Aurora, Santo y Seña y galardonada con con los siguientes premios: Premio Nacional Alfonso Reyes, Premio Nacional de Traducción de Poesía y Premio Javier Villaurrutia. Igualmente tenemos invitado a Francisco Segovia, bienvenido, y que es poeta, ensayista y lexicógrafo, al igual que traductor. Pues muchas gracias por estar aquí y comenzamos. Bueno, antes que nada me gustaría decir que Las Ruedas de las Aves es un libro encantador que te sumerge en el mundo de Emily Dickinson. Mediante sus poemas vivimos la naturaleza, la ausencia, el dolor y la valoración del presente. Mediante sus rimas nos muestra su realidad, nos abre las puertas para conocer un fragmento de su vida y también nos muestra la belleza de la naturaleza que la rodea. Su obra no solamente está hecha de palabras, sino está conformado por sensaciones. Es un conjunto de palabras, de rimas salpicadas por aquí, por allá, por todos lados, con un formato que difiere de lo común. Por ejemplo, va desde un lienzo blanco y limpio hasta un pedazo de tapiz o un insecto disecado que acompaña su lírica. Y como diría Francisco Segovia, que hoy nos acompaña, en este libro podemos encontrar palabras inestables, indecisas, rodeadas de ruido, de posibilidades e imposibilidades. En Las Ruedas de las Aves, la novedad radica en que esta edición presenta los manuscritos autógrafos que van de la mano junto con sus traducciones, los cuales nos ayudan a intuir lo que se dice y lo que no se dice, como diría Juan Carlos Calvillo. Es un ejercicio lúdico y visual. Emily nos da las herramientas para jugar y ensayar con las posibilidades de sus creaciones. Dicho esto, cuéntame, Juan Carlos, ¿qué me puedes comentar sobre el libro en general? Hola Rosa, buenas noches. Muchas gracias por tu gentil presentación. Antes de responder a tu pregunta, quisiera tomarme un minutito para agradecer de todo corazón a la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana por cedernos este espacio. También muchísimas gracias a mis editores en Aquelarre, Miguel Pineda, y en los otros libros, Ana Paulina Calvillo. Muchísimas gracias a Pura y a Pancho por acompañarme. Bueno, la génesis de este libro es en realidad una colección de fragmentos que existe, que se descubrió en la casa de Emily Dickinson al término de su vida. Ella llevaba una vida enteramente reclusa. Nadie sabía que estaba escribiendo mientras ella estaba viva, y fue solo con su muerte que su hermana Lavinia encontró una serie de papeles desperdigados por toda la casa. Hay dos tipos de formato en estos
casi 1800 poemas que encontró la hermana de Emily en su casa. Unos son los que se llaman los fascículos, son cuadernillos en papel estándar que Emily pasaba en limpio y que cosía ella a mano. Y de esos hay alrededor de 40 y están en una biblioteca en Harvard. Pero estos otros son una colección de pequeños papeles y fragmentos del tipo de papeles que uno deja allí tirados, botados por la casa, los papeles que uno desecha. Y Emily escribía poemas, fragmentos en prosa al reverso de estos papeles. Por ejemplo, una bolsa de papel estraza, en sobres de cartas que nunca envió o de cartas recibidas a las que les abría la solapa y escribía, digamos, teniendo en cuenta la forma de este papel. También, por ejemplo, escribió unas palabras al reverso de un envoltorio de chocolate o cuando se desprendía un cacho de papel tapiz. Ella usaba cualquier soporte material para escribir, para darle una forma material al pensamiento. Esta colección apareció por primera vez en lengua inglesa en un libro titulado The Gorgeous Nothings, editado por Martha Werner, con quien mi libro tiene una inmensa deuda de gratitud. Y lo que hago yo en esta edición de Las Ruedas de las Aves es presentar estos poemas y fragmentos por primera vez en forma íntegra y en traducción al español, en verso medido y rimado. Eso es básicamente el proyecto del libro. Está lleno de curiosidades. Es una manera de entrar a la vida cotidiana de una persona fervorosa. Muchísimas gracias, Carlos. Al Y sí, contrario. es cierto, el libro realmente no esperas que después de ciertos poemas al final comiences a ver los diferentes materiales, las fotos de los diferentes materiales en las que fue escrito, el trazo del papel, pues realmente gracias a ello podemos imaginar las posibilidades e imposibilidades de que Francisco Segovia habla, de saber también de que, bueno, qué habrá pensado en ese momento, o por ejemplo, el de meter un grillito en alguna rima y estar, no sé, piensas en salir, el hecho de haber salido a buscar el grillo o si el grillo entró, es simplemente lo que me llamó muchísimo la atención de tu libro, es que te ayuda a imaginar esa Emily Dickinson que vivió, que estuvo ahí, qué es lo que hizo, qué pasó por su cabeza en aquel momento y te ayuda a revivirlo. Y sobre todo que estamos como ellas. En ese momento estamos muchos de nosotros todavía encerrados, ¿no? Entonces, realmente ella te invita a ver, a rever tu alrededor y rever la naturaleza. Gracias a este libro nos da una pauta para vivir de otra forma nuestro encierro durante esta pandemia. Muchísimas gracias, Juan Carlos Calvillo, y ahora vamos con Pura López Colombia. Muchas gracias por invitarme a hablar de este increíble libro. Realmente caben muy pocos adjetivos para él, ¿no? Y prefiero siempre aterrizarlos por escrito y no tartamudear a la hora de la hora. Escribí un texto al respecto, lleno de guiños hacia Juan Carlos, obviamente, pero pues creo que son unos guiños muy obvios. Titulé a esto Dos rostros, dos lecturas que se multiplican. Banff. Comienzo con una palabra que significa mucho tanto para el autor del libro que comentaremos hoy como para mí. En el Centro de las Artes de esa maravillosa ciudad de Canadá se llevaba a cabo años atrás el hoy lamentablemente extinto programa de traducción literaria dirigido por Susan Oryu. Hablo de él con la enorme nostalgia de un mundo perdido que sin embargo dejó semillas incandescentes. Ahí, durante una estancia, conocí a Juan Carlos Calvillo.
Desde nuestra primera charla supe que tenía inserto el compromiso apasionado por la literatura, la poesía y las lenguas que la producen. Me permito una comparación. Cuando estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, allá en la prehistoria, tuve muchos maestros y maestras extraordinarios. Una de ellas, Ana María Maqueo, después de la primera clase de lingüística, me dijo: a ti no te enseñaron gramática en la escuela, la traías de nacimiento. Algo parecido puedo decir de Juan Carlos. Después de las primeras frases que le escuché, supe que había nacido para habitar el mundo poético traductoril. Me causaban perplejidad el cómo y el cuándo de su futuro, si viajaría por caminos académicos o librepensadores. Pero la cifra brillaba, no me equivoqué. Un poco más adelante se nos concedió la oportunidad de trabajar a la limón, o mejor dicho, a dos voces, en la traducción de las cartas de Elizabeth Bishop y Robert Lowell. Fue una colaboración casi hecha a la medida de nuestras afinidades, de la diferencia de edades y registros poéticos. Para mí resultó absolutamente enriquecedora, desafiante, divertida, deleitosa. Comprobé que todo encuentro casual es una cita. Para mi fortuna, se ha alargado elásticamente hasta hoy. No veo la hora en que volvamos a traducir juntos, mi amigo Cal y yo. Las preciosas insignificancias se reproducen. ¿Quién sabe desde qué esfera Emily Dickinson sigue alimentando su misterio con una mayúscula ortografía aún impenetrable? Lejos de resolverse y pese a la cantidad de académicos, eruditos y escritores de toda la haya que le siguen la pista, su enigma está más vivo que nunca para los lectores de su lengua y para los de otras muchas, al menos del lado occidental. Sin embargo, me parece que en el mundo de habla hispana despierta mayor interés su muy extraño, puritano y hermético transcurso vital que su obra, cuando en realidad ahí deben hallarse las claves. Esto obedece en buena medida a las pocas traducciones excelentes que existen. Y no es que no haya interesados en abordarla. Lo que hace falta son editores del tipo de New Directions o Aquelarre, los otros libros, que se comprometan con quien le va a destinar toda su energía y su tiempo de calidad a una labor sin plazos fijos. Por este motivo, en mi opinión, los mejores intentos surgen por amor, en silencio y en soledad. Ignoro desde cuándo se propuso Juan Carlos llevar a cabo su traducción. Lo que sí distingo es que se trata de un proyecto personal, hecho muy poco a poco, probando sin prisas, a cuentagotas, de ahí el estupendo resultado, para el que de verdad casi se desmoronan los adjetivos, porque va mucho más allá de contingencias. No me sorprende enterarme ahora de que es amigo y colega de Marta Werner, la editora original de estas Gorgeous Nothings, que ahora no solamente se han convertido en preciosas insignificancias, sino que han extraído otra parte de ese pequeño poema A821 para darlo a luz como las ruedas de las aves. Seguramente comparte con ella, además del conocimiento detallado de toda la obra, lo más importante: sensibilidad y devoción. Nada de insignificante tiene este esfuerzo, y sí mucho de precioso. Los criterios que norman una tarea que implica sobre todo decisión, como él lo dice, están breve y claramente expuestos en un prólogo carente de alardes clásicos de un gremio que siempre se quiere curar en salud. Juan Carlos no los necesita. Basta con entrar a la lectura directa de estas ruedas para percatarse de ello, para comprobar que sus versiones le hacen justicia y honor a una de las afirmaciones de la autora en torno al poema. El sonido es inherente al perfecto significado. De aquí la eficacia de presentar directamente los poemas en español, sin distracciones del original en la página contigua, invitando al lector a una lectura de corrido, como si Emily Dickinson los hubiera escrito en nuestra lengua. Y es que ella misma parece actuar como traductora de dictados de otro orden, sobre todo espiritual, abismal, pero al alcance de su vista. Y después, en su modus operandi, hace lo que hacemos quienes queremos que lo dicho sea otra vez decible, anotando al margen, al pie de la superficie, distintas alternativas, disyuntivas, ramificaciones, fieles, una vez más, a la máxima del ave de horno: habito la posibilidad. Las ruedas de las aves
que acaso admitiría el invisible subtítulo de Preciosas Nadas, consisten en toda una recopilación de poemas escritos, como decía Juan Carlos, en papelitos, envolturas, sobres descartados y o aprovechados. Hay diversas interpretaciones respecto de por qué la autora los escribió así. Si hacerlo tendría un sentido explícito, visual, como afirma Susan Howe, la decana del movimiento manuscritural. ¿Y por qué con ese lápiz minúsculo? Incluso hay quien ha concluido que Emily llevaba estos papelitos en la bolsa, a la derecha, de su famoso vestido blanco, ese que está ahí expuesto, por Emily, a la espera de la inspiración. Yo más bien creo que los llevaba porque siempre estaba inspirada. Vivía así. Tal vez por eso optó por prescindir del intercambio mundano, social, común y corriente. Siempre estaba pensando poéticamente y aterrizando sus percepciones en un lenguaje que solo el gran interlocutor, el innombrable, captaba. La única diferencia entre el periodo de sus insignificancias y los años de juventud ante el pequeño escritorio es que a estas alturas había dejado atrás la conformación de los famosos fascículos de que hablaba Juan Carlos, si bien seguía alentando poéticamente en esta tierra. Estamos hablando de una poeta ya en plenitud, al final de su vida, que, sin la menor necesidad de pulir sus borradores, produce poemas completos, dictados enteros, puestos tal cual por escrito, alguna cosa tachada, pero mínimo, en cualquier papel. Me da la impresión de ir enmudeciendo para el género humano conforme abría las esclusas a otra dimensión, más allá del espacio y del tiempo, que se la iría tragando, que la iría convocando a regresar, según sus últimas palabras, called back. En esta colección de poemas ofrecidos de su puño y letra, el buen entendedor, ofrecidos de su puño y letra al buen entendedor, Dickinson deliberadamente propone otredades en paralelo, precedidas de una crucecita, como quien se coloca ante fragmentos de espejo desde distintos ángulos, cotejándose, comparándose, estimulando la multiplicidad en carne propia. Parece entonces llevarle la mano a Juan Carlos, que no siempre le hace caso, ni opta por lo que ella sugiere en primera instancia, e incluso se permite agregar, añadir, transformar, reconformar. Me la puedo imaginar a ella sonriendo ante un alumno dilecto que al personificarla ha puesto en práctica características propias de otra lengua, el español, y la misma, la poética, así como sus predilecciones, con enorme destreza formal y electiva. ¿Y qué ocurre después? Al lector, a mí, ya con estos pequeñísimos textos que se nos expanden por dentro hasta casi hacernos estallar, se le ocurren, le nacen otras opciones. Cada poema es como un fruto, una granada redonda, completa, coronada. Al partirla, no obstante, su interior no se ofrece de una pieza, se subdivide en muchos granos, todos individualmente vivos, cada uno de los cuales a su vez se subdivide, etc., hasta el infinito. Para muestra, basta el poema A236, por cierto, de los más extensos, y espero que no sea uno de los que tú vas a leer, Juan Carlos, y si es así, pues te lo gané. Nunca he escuchado que uno muera sin una posibilidad de vida, y otra vez me destruye esa creencia majestuosa, tan sublime para la mente diaria este cultivo del abismo, de haber tenido acaso la locura una conciencia tan profunda. Se tiene que vendar la fe, lo mismo que la lengua. Si el miedo se dijera en tono alguno comparable, nos aniquilaría de inmediato. No he conocido a un hombre tan audaz que se atreva en algún lugar a solas a enfrentar cara a cara a esa conciencia desconocida y pavorosa. El lector no tiene por qué enterarse de los quid pro quos que Juan Carlos llevó a cabo. El poema fluye, progresa delicada musicalmente, sin el menor tropiezo, pese a la potencia del significado, la cadena de posibilidad, creencia, locura, conciencia, miedo, los eslabones de la inevitabilidad, concebidos como las flores de un jardín cultivable en calidad de abismo,
Juan Carlos es mucho más audaz que yo, mucho menos conservador a ratos, pero compartimos la consigna de tomar en serio la tarea. Hay algo imprescindible del espíritu mismo de Emily Dickinson que se debe respetar. Mantener por encima de nuestros asideros nuestras predilecciones, por más afortunadas que éstas sean, y en torno a ese centro, girar. Digamos, solo digamos, que ese centro de este poema que acabo de leer podría ser en algún lugar a sol. Descubrir ese núcleo, el árbol de la ciencia de este entrecomillado Edén, es la clave. Ya recortar y ornamentar entre sílabas y acentos, reacomodar todo lo demás, a este traductor se le dará por añadidura. Y esto nada más como un ejemplo. ¿Cuál sería la aspiración de quien recrea? Me pregunto todo el tiempo. Antes que nada, no toparse con quien entra a la experiencia lupa en mano para distinguir lo que se ha hecho y lo que no, las virtudes frente a las imperfecciones, no. Más bien toparse con el lector que disfrute y se conmueva de golpe. Y esto mismo lo lleve a detenerse luego y darse cuenta a las claras de los detalles que han provocado el sacudimiento. Lengua y lenguaje de la mano, la quizá pavorosa belleza que de ahí y solo de ahí se deriva, a la cual el poeta traductor humildemente ha servido de vehículo atento, tomando a las palabras y haciéndolas suyas, como quien encuentra una joya arrojada entre el pasto, en una mezcla de suerte e intensas, incansables labores emocionales de jardinería. El inglés cuenta con la maravillosa frase finders keepers, que remite a la buena fortuna de quien por el simple hecho de encontrar algo por un mero azar entra legalmente en su posesión. Después de darle muchas vueltas al asunto, el único equivalente aproximado en traducción me resulta vulgar. No resisto el impulso de citar aquí otro poema, el A109, de mis favoritos, porque muestra el doble rostro, la doble vida, la doble percepción constante de Dickinson, sus vuelos espirituales de pájaro consciente en pleno trino frente a la terrenalidad del sufrimiento. La joya, hallada por Juan Carlos, es tan imperceptible como la dificultad de la factura misma de este poema en su versión. Dice, un dolor es más claro en primavera, contra todos los cantos que resuenan no las aves, sino los pensamientos, fulgores diminutos y el aliento, cuando queda deshecho su motivo para cantar. ¿A quién le importa el trino del azulejo si la vida eterna esperó a que rodaran una piedra? ¿De qué se trata? De algo que se dice fácil, tan fácil como siempre surge algo que fluye y funciona. Se trata de creatividad, versatilidad, sagacidad, inventiva. Uy, ay, oh, qué fácil contar con todo esto y saberlo emplear. Ciertamente hay que tratar este manuscrito como algo potencialmente significativo per se. Esa materia que le dirigió la palabra a Marta Werner cuando la tuvo entre manos, haciéndola temblar. ¿De acuerdo? Sí, para la edición original. Sin embargo, no debemos perder de vista que en el caso de las ruedas de las aves, se enaltecen los productos nuevos. Se necesitarían sesiones y sesiones, un seminario especial para leer poema por poema de Juan Carlos e ir observando la magia, el artificio o la nada simple solución que el poeta traductor esgrimió en cada detalle. Así pues, este libro significa un acontecimiento escritural más que tipográfico, donde se ha aprovechado curiosamente la paradoja que implica tener acceso a estos poemas finales delicados, tildados como mera pedacería, scraps, por el clan Loomis Todd, abandonados entre todo lo demás, y esto es gracias a la más sofisticada tecnología. ¿Tengo 5 minutos más? ¿O me espero para después? ¿Sí? La diferencia entre ediciones, lo que favorece y lo que no. La edición original de Gorgeous Nothings lleva el sello de New Directions en Nueva York. Es un libro enorme de pasta dura, de lujo, curado por la artista visual
Jan Bervin y la escritora Marta Werner, con prólogo de Susan Howe, quien le da la bienvenida al mundo de los libros de artista. Bellísimo. E ignoro por qué no muy caro. Como el de Juan Carlos Calvillo, da la impresión de ser una traducción de estos extraordinarios poemas, pues no solo los presenta como objetos dignos de un placer estético visual, sino que los transcribe en tipografía mecanografiada sobre una especie de réplica dibujo del contorno del sobre, del papelito, de la envoltura en cuestión que originalmente lleva la letra de la autora. En realidad es casi innecesario presentarlos así, porque la letra de Emily Dickinson, además de tener encima el paso del tiempo por el uso del lápiz y por el papel mismo, no se entiende la primera. Si uno se detiene, claro que termina descifrando cada vocablo, pero para entonces el poema les fue volando. Yo reconozco esa caligrafía antigua porque se parece mucho a la de mis maestras en el internado norteamericano donde estudié en mi juventud y a la de mi mamá, que nació y pasó sus primeros 11 años en Estados Unidos, es decir, ahí aprendió a leer y escribir. A mí me costaba trabajo entender sus M's que parecían W's, sus W's que parecían M's, sus R's que parecían B chica, sus D's con la punta en curva para atrás, en fin. Mi mamá se llamaba Edna. Recuerdo que mi hermano menor y yo le reclamábamos que nuestras calificaciones fueran firmadas por una tal Edwa. Todo esto, aparte del estilo manuscrito distintivo de Emily Dickinson y su modo de ir redactando al derecho y al revés dentro del cuerpo mismo del sobre y en la parte triangular engominada que lo cierra. En la edición original, permitirnos leer el poema mecanografiado con arte y compararlo con la escritura tipo Palmer de la poeta, favorece el disfrute, la comprensión, el efecto chisporroteante e inmediato de cada poema. En cambio, en el caso de la bellísima edición mexicana de Aquelarre, no se acude a esta duplicidad. Simplemente se presentan con enorme y merecida dignidad los poemas en español, con todo y sus variantes. Y al final, los poemas sobre papelitos escritos por Dickinson para quien quiera documentar la palabra visualmente, conocer el modo en que se escribieron tan maravillosos y últimos textos, sus formas recortadas, su condición de papirola, de pájaro o paloma mensajera de papel, dirigidos, solo Dios sabe a quién, a ese nadie que somos que nos quita el ser. Tiene una parte final este texto que escribí, pero reconozco que es muy largo y entonces lo dejo para el final. Si hay tiempo al final, pues, ustedes me lo dirán y con gusto lo termino de leer. Muchas felicidades, Juan Carlos. Es un libro espléndido. Pura, muchísimas gracias por palabras que me conmueven tanto. Justo hoy estaba recordando nuestros paseos por los bosques. Sí. Aquel de Canadá que replicamos cada vez que paseamos por la colonia del bosque Sí. Vaya, inolvidable, ¿no? hablando de guiños, ¿cómo no considerarte un espíritu tutelar cuando alientas el trabajo? Ojalá y así fuera. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Pancho, creo que pensé que me tenían cedamos que ceder la palabra. Sí, te cedimos Sí. la palabra. Gracias, Francisco. Bueno, yo no preparé un texto. Me contentaré con decir que el libro es de una belleza increíble, sin ser ostentoso, que es un poco lo que estaba diciendo Pura. Es un libro hermoso, no sé el editor cómo se animó a hacerlo, porque debe ser un libro caro, pero siempre existe algún alma dadivosa y bondadosa para, bueno, no siempre, más bien son raras. Es un caso único, es un libro preciosísimo, muy bien editado, con una tipografía muy elegante, y nada presuntuosa, ¿no? Se lee muy bien y uno sí puede, en efecto, aunque no están enfrentados el inglés y el español, uno puede ir a leer en manuscrito el inglés. Siempre ayuda la traducción para descifrar la escritura en inglés, porque en efecto es una escritura
a veces complicada. Pero eso me lleva a un punto que tocó Pura, que es la decisión que toma el traductor frente a un poema del cual existen variantes o que tiene palabras tachadas o que tiene variantes. Hay una decisión que el traductor toma y en el prólogo Juan Carlos dice que él la toma por la versión que a él le gustó más de su traducción, no necesariamente del poema. Me gustaría que Juan Carlos nos hablara un poco de eso, de cómo una versión se convierte en el sol de un sistema planetario a veces complejo, a veces con muchos planetas, a veces con poquitos, una lunita por ahí, pero toma la decisión el traductor toma la decisión de cuál es el sol de ese sistema planetario en nombre de su traducción. ¿Cómo es ese? Bueno, lo digo también, pero va a ser otro tema para más adelante, porque esa decisión que tú tomas, la tomas seguro de ti mismo, como muchos otros traductores se han creído capaces de tener una certeza, digamos, para corregir a Emily Dickinson, la gramática de Emily Dickinson, no solo traductores, también editores en inglés. De modo que la intervención de quienes nos ofrecen un libro, o ya sea en la lengua original o en la traducción de Emily Dickinson, han metido mucha mano y como ella no dio una versión de su propia obra, ¿cómo se siente tener que tomar esas decisiones? ¿Cómo las toma? Gracias, Pancho. Pues justamente metes el dedo en una llaga muy particular porque por gozosa que sea la traducción, siempre implica un acto de decisión y uno tiene que creer en sí mismo. No hay otra salida, ¿no? Particularmente en el caso de Emily Dickinson, a quien han censurado, a quien han dulcificado, a quien le han cambiado las rimas, a quien la han metido en cajones para que su idiosincrasia desaparezca en una convención. Particularmente con Emily Dickinson, es un trabajo sumamente arduo, creo yo. Tratar de producir un poema en español que tenga que irse por una alternativa y descartar todas las demás que ella claramente consideraba que coexistían en un texto, ¿no? Una cosa es cuando Emily tacha un verso, porque se ve muy claramente cuando ella descarta una opción, y otra muy distinta es cuando al final de una palabra coloca una discreta cruz y manda, como si fuera un asterisco o una llamada a pie de página, y manda al lector a considerar una variante. No hay alternativa tachada en Emily. Es que las dos proponen una coexistencia que no sea mutuamente excluyente. Creo que en ese sentido traducir a Emily se parece mucho más a editar un manuscrito, ¿no? A tener que tomar una decisión. Y con Emily uno quisiera, como escribe Robert Frost en un poema muy famoso, ¿no? Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood. Y I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Lo que quiero decir es, uno inevitablemente tiene que tomar una decisión y esa decisión implica el rechazo de otra. Me encantó la manera en que pusiste justamente en términos metafóricos cuál es el astro que vas a elegir, porque se trata de una cuestión de luminosidad, siempre se ha tratado de irradiar luz. Y esa es la intuición que guía la toma de decisiones.
es una luz que enceguece, pero también the truth, como dice la propia Emily Dickinson, the truth must dazzle gradually or every man be blind. La verdad tiene que deslumbrar de a poco o cegará a todo el mundo su fulgor. Okay. Ah, No sé si eso responde la sí, pregunta. es que a veces pareciera, no sé, tenía un amigo músico que me pidió que cuadrara unos versos, ¿no? Que, bueno, sí, que no habían, le habían traducido, pero no cuadraban. Y me decía, mira, es que los violines están haciendo esto, ¿no? Y me lo tocaba en el piano. Mientras los cornos hacen esto, y me lo tocaba en el piano. Y el contrabajo está haciendo esto. Todo uno por uno, ¿no? Y él pensaba que yo podía hacer ese milagro que hacen los músicos, que era oír todo eso a la vez, en la Sí. imaginación. Eso es más o menos lo que nos está pidiendo Emily Dickinson. Que escuchemos Exacto. todas esas versiones en una misma. Es decir, tal como está presentado, no nos pide que decidamos, ¿no? Nos pide que Exacto. dejemos todas esas posibilidades abiertas. Tú eres el que tiene que decidir. Tú eres el que dice, bueno, sí, todas están abiertas, pero yo propongo esta melodía central, ¿no? Y alrededor de eso pues, hay armónicos y hay mil cosas, ¿no? Me llama también la atención cosas que dicen algunos críticos. Por ejemplo, dicen, les vamos a hacer aquí un recuento de las palabras que más usa Emily Dickinson. Por ejemplo, abeja, No, ¿no? Pero espera, se espera pura, porque sí hay algo interesante ahí. ya. Casi todas las que enuncian son monosílabos y son palabras de origen anglosajón. Parece que al principio de los poemas siempre usa Ya es verdad. palabras derivadas del anglosajón, provenientes del anglosajón, y solo más adelante en los poemas se permite usar palabras que vienen del francés o del latín o del lo que sea. Es una peculiaridad que me llamó la atención, no la he comprobado, pero es una peculiaridad que no sé si tú la habrías notado y hiciste algo al respecto. Sí, esa es una cosa maravillosa que tiene el inglés en términos de textura y de contraste y que el español, digamos, por su caudal léxico y etimológico, funciona de una manera distinta. El inglés, digamos, las palabras más abstractas, las palabras más absolutas, por lo general tienden a ser latinajos, tienden a venir del latín, ¿no? A través del francés. Y entonces Emily tiene palabras que le fascinan, ante las que se quita el sombrero, como diría, como phosphorescence, ¿no? Y el inglés, por lo contrario, tiene un caudal léxico que es inmenso, que viene de palabras justamente del anglosajón, que tienden a ser monosilábicas frente a los polisílabos de latín. Y Emily sabía muy bien, que creo que es algo que aprendió de Shakespeare, a justamente mezclar palabras polisilábicas y abstractas con palabras monosílabas y muy concretas. Digo que creo que lo aprende de Shakespeare porque él era un maestro para hacer esto. Cuando Hamlet muere, está a punto de morir, le dice a Horacio, absent thee from felicity a while, and in this harsh world draw thy breath in pain to tell my story. ¿No? Absent y felicity son latinajos, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, en inglés happiness, o sea, happy, una palabra muy, muy pequeña, ¿no? Pero Shakespeare escribe
esto en contraste, have sent from felicity a while, and in this harsh world draw thy breath in pain to tell my story. O sea, el contraste, digamos, entre estos dos caudales es muy interesante, y creo que Emily está aprovechando justamente este contraste entre términos muy abstractos, muy universales, con los que le fascina empezar los poemas. Sus poemas, muchos de ellos tienen un regusto a verdad universal en los dos primeros versos, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, we do not play on graves because there isn't room, ¿no? Y empieza con una proposición universal. Y generalmente el poema se va volviendo más concreto y más concreto, y se va concentrando en su amor de los particulares hasta llegar a monosílabos puros, ¿no? A veces el tránsito es justamente el contrario. Empezamos de un término muy concreto y llegamos a un universo. Se abre el universo y olvidamos los particulares y estamos perdidos en el medio de la nada. Creo que digamos, ese es el enclave en el que se da el pensamiento de Emily Dickinson, que siempre está pensando en la textura del lenguaje. ¿Qué cosas hiciste pues, no sé si resolver es la palabra, bueno, para un traductor quizás sí sería la palabra, no para deshacer el entuerto gramatical que a veces propone, que a veces implica la manera de escribir de Emily Dickinson, que es parte de lo que le corregían sus primeros editores y algunos traductores como Silvina Ocampo, ¿no? Que la suavizan completándole, digamos, las preposiciones y los nexos, dirían los gramáticos, ¿no? Se animan a hacer eso y a medirle de otro modo los versos y a suavizarle las rimas y todo eso, por lo extraña que es, porque sí es extraña su versificación y su gramática. ¿Cómo reflejas, qué retos te puso reflejar eso en español? Creo que esa es la más grande complicación de traducir a Emily Dickinson. Nosotros, digamos, en un nivel léxico no tenemos este contraste del que hablábamos hace un momento. Entonces, ese tipo de juegos no se pueden hacer de una manera tan ostentosa como a la que recurre ella. Pero hay siempre mecanismos, creo, en nuestra lengua, en nuestra propia prosodia, en nuestro verso, que ayudan a extrañar el lenguaje, a desconocer el lenguaje y a mirarlo de manera nueva, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, uno no puede traducir a la extrañeza de felicity, porque en español para nosotros felicidad es lo más normal, entonces se pueden meter otro tipo de traspiés, siembras, digamos, el camino del verso con otro tipo de piedritas en las que te tropiezas, ¿no? Una cosa que me gustó mucho hacer en la traducción de estos poemas y fragmentos fue crear como combinaciones heterométricas, ¿no? Siempre los versos, los endecasílabos combinan digamos, su quebrado, el heptasílabo, generalmente, o con eneasílabos o pentasílabos incluso, pero a veces cuando hay una marca de extrañeza en Emily, que se siente que es deliberada, entonces uno cambia, digamos, el acento del lugar, ¿no? Y lo pone en un eje rítmico distinto, para que cuando creas que vas, completamente encabalgado, de repente te encuentres con un jalón de riendas, ¿no? Y te haga volver a ver ese verso. Dijiste Y digas, cuando se ve que es voluntario, a veces no lo es.
No, hablando de afirmaciones universales, yo creo que yo me atrevería a decir que siempre es voluntario. No creo que haya habido nada automático, nada automático. Una persona que piensa a tal grado en el lenguaje, no creo que jamás haya afirmado una cosa sin haberla pensado. Y haber pensado sus alternativas, como bien decías hace un momento, ¿no? Haber descartado Es lo muchas que, otras, ¿no? un poco a lo que apuntaba Pura cuando decía que estaba siempre inspirada. Sí, sí. No sé si eso es realmente posible, si no es una forma de la Sí, locura, estar siempre claro, inspirado, ¿no? Es Claro, quizá lo que claro. le pasaba a claro. Hölderlin, que Sí. de plano, ¿no? Se escapó de este mundo. Ella a su manera se escapa también de este mundo en su reclusión, digamos, Claro. ¿no? Pero eso significa que es una especie de esa inspiración constante que es además una maestría constante. O sea, es una combinación entre genios, un genio formal y un genio espiritual, digamos, eso sí, una especie de genio inspirado constante a la manera de Hölderlin, que está loco, o a la manera de Mozart, que está, no, todo lo contrario de loco, ¿no? Ujú. Lo que sugieres entonces es que ella de algún modo no podía, no podía soltar su sabiduría sobre el lenguaje, como si fuera una cosa innata. Ujú. ¿No te parece un poco fuerte decir eso? Como si ella no hubiera tenido que hacer un aprendizaje, como si no hubiera una evolución. Entender la planta. Sí, por supuesto. Y creo que la hay, ¿no? También por ejemplo, los poemas que se presentan en este volumen son poemas Sí. tardíos, ¿no? Entonces estamos viendo ya una poesía tremendamente refinada de finales de su vida, ¿no? Creo que poemas más tempranos dan mayor cuenta de de esta negociación que implica pensar en el lenguaje todo el tiempo, ¿no? Por eso me gusta tanto la palabra grafomaníaca para hablar de Emily Dickinson, porque como decía Pura hace rato, los poemas parecen como brincarle de los bolsillos, ¿no? Es irrefrenable su voluntad creativa, ¿no? Pero creo que una de las grandes trayectorias que podemos trazar en la vida de Emily Dickinson es el nivel quizá de confianza que va teniendo con el lenguaje, ¿no? Qué tanto va confiando y qué tanto desconfía del lenguaje que es capaz de representar las cosas del mundo, ¿no? Momentos, creo, de, de entusiasmo, porque sabe que el lenguaje está bajo su control. Y hay momentos de un desconsuelo extraordinario porque halló la frase para cada idea excepto una. Ese es el comienzo de otro Pero poema. Sí, eso me lleva Eh, a otro nivel, a un nivel que es su relación, digamos, con Dios. sí, Hay un nivel en el que todo el tiempo parece estar sucediendo eso mismo. En algún sentido, ese Dios es esa completud de la lengua y a veces es la incompletud de la lengua. mm, O sea, a veces parece dudar. De todos modos, ya para terminar, porque yo ya me estoy pasando de la raya, me gustaría que hablaras un poco, porque hasta ahora todo lo que hemos dicho parece muy solemne. Me gustaría que hablaras un poco del sentido del humor de Emily Dickinson. ah, hay una, eh, hay una obra divertidísima basada en su vida, The Belle of Amherst. Pero no, como bien apunta Pura, me estoy yendo por otro lado. Eh, me está regañando por irme por la tangente. Ah,
No, bueno. Bien, cada quien. Sí. Dickinson desde siempre fue un intelecto como volcánico, ¿no? También la imagen que tenemos de ella encerrada en su cuarto y vestida de blanco y no hablando con nadie más que a través de una puerta entornada es una imagen tardía, como la que estaba diciendo hace un momento de los poemas, ¿no? Las cartas que se tienen de su juventud y los registros que se tienen, hablaba de que era una chica a la que le fascinaban las fiestas. Una de las cosas que más dicen de Emily Dickinson es justamente su sentido del humor. Pero no sé muy bien hacia dónde vayas, porque sospecho que tiene truco esa pregunta. Su sentido del humor en los poemas, ¿quieres Sí, no, decir? no, Me es imagino. absolutamente sincera la pregunta. O sea, leyéndola, a Ajá. veces yo encuentro diversión en el poema, encuentro cosas divertidas, encuentro, digamos, un ingenio que, bueno, si no suena demasiado, que yo me atrevería a comparar con el de Sor Juana. O sea, Sí, a ratos está jugando, coqueteando, Ujú. ¿no? Escribiéndole al vecino, escribiéndole al hermano, escribiéndole, ¿no? Hace cosas a veces que son realmente ingeniosas. Su virtud está en el ingenio, ahí no está tratando de decir nada profundo, sino de jugar, de decir algo quizá banal al hermano, ¿no? Darle un consejo o lo que sea, de una forma súper sí. Simpática. hecha con un oficio que no se puede creer, ¿me explico? Y ese lado no suelen hablar de ese lado, que es un lado también que tiene Sor Juana, que se la pasa haciendo, ¿no? Escribiendo consejos y diciendo incluso lugares comunes, pero siempre de una manera muy ingeniosa, muy witty, Ujú. en inglés. Perfecto. Hola. Bueno, perfecto. Se nos está acabando el tiempo, pero antes que nada me gustaría leerles algunos de los comentarios y una pequeña pregunta y después de hacer esto terminaríamos con el escrito, la lectura de puras y sería, me encantaría que quedara así. Bueno, les mandan a Andrés H. Fibra, saludos. Maravilla del libro, Gabriel Peirón. Armando Contreras, saludos querida Pura, es un gusto escucharte, Gilda y Armando. Luis Jiménez Chargoy, qué buen trabajo vienen realizando ese editorial, felicidades. Fondo Editorial Guanajuato, felicidades. Isabel Jefroy, estoy escuchando, me siento afortunada desde Ensenada. Gabriela Peirón, Pura, besos y abrazos, me encanta escucharte. Claudia Regina Jiménez Anduiza, muchas gracias, felicidades por esa traducción. Isabel Jefroy, gracias por compartir esto. Armando Contreras, estamos aquí gracias a la difusión, invitación de Aurelia Peirón, gracias y saludos. ¿Ok? Esos son los saludos y la pregunta es del Fondo Editorial de Guanajuato. Pregunta para el traductor. ¿Te arrepientes de alguna decisión en torno a tu No. traducción? Good boy. Perfecto. No, no. No se arrepiente uno. Lo vuelve a intentar. Así es. Muy bien. Ok, entonces, perfecto. Entonces, ahora pues nos iríamos con la lectura de Pura. Muchísimas gracias. Es muy, muy chiquito y además queda bien, porque es una coda en realidad, ¿no? La posteridad que rueda por los aires. Sin duda, a diferencia de lo que ocurrió en su época y muy avanzado el siglo XX, hoy Emily Dickinson representa una presencia contundente en la mejor poesía escrita en inglés, sobre todo la femenina. Basta acudir a la obra de Anne Carson, Louise Gluck, Susan y Fanny Howe, Brenda Hillman, Jory Graham, Alice Oswald, tantas otras. Y dicho sea, no tanto de paso, su obra influye a fondo, tanto poética como visualmente, en la creación actual de nuestro país, sean sus autores conscientes o no de ello. Su obra es a tal grado vanguardista que Juan Carlos Calvillo incluso sugiere que merecería un lugar en el ámbito de la poesía concreta. Quizá porque no escribió con la publicación en mente,
y muy pronto vio los riesgos mundanos que correría su espiritualidad por escrito, la ruptura puso ruedas a sus alas, diciendo un enorme no a la convención literaria, abriendo rutas expresivas de vuelo al eliminar la puntuación tradicional, agregar mayúsculas según la diversificación del sentido, clavando aquí y allá sus guiones para sustituir o abrir llagas al significado. Ultramoderna y antigua al mismo tiempo, en un mismo tiempo sin tiempo. Gracias a ello sobrevivió los cambios que de su legado hicieron Mabel Loomis Todd y su hija, gracias que esas fueron las que hasta titularon los poemas y les pusieron puntuación que no tenían, en fin. Gracias a ello llegó al buen puerto de Harvard, salvándose de y sobreponiéndose a la ingenuidad de su hermana Lavinia. Cada vez se le hace más justicia y se le lee mejor, acaso con terror reverencial. Coda. De cierto modo estoy de acuerdo con Susan Howe, en que esta obra se encuentra en el umbral de trascendencia de las palabras mortales. Y su autora ha logrado lo imposible eludiendo nuestra comprensión. Estamos ante un discurso inmanente que en estos poemas finales ha alzado el vuelo a zonas inalcanzables con el intelecto. Estoy convencida de ello. Aquella joven que hablaba de su vida como un arma cargada, que viajaba con la muerte en un carruaje rumbo a la eternidad, en las preciosas insignificancias, escapa de un mundo que Juan Carlos Calvillo ve saturado solo de música. Y ella, en realidad, es mi opinión, ve obstruido, tapado, como una tubería llena de desechos humanos, pero bello, musical. Emily Dickinson me pone los pelos de punta. Hablo con ella y le pregunto, ¿qué melodías y armonías escuchas? ¿Las de la fugacidad? ¿Las de una esfera donde solo lo efímero es bello, donde duele tanto la belleza? ¿Qué letargos de soledad? Dice Juan Carlos, hablando por la herida de Emily e invitándonos a terminar esa oración. Tal vez el núcleo de esta colección se encuentre justo en el poema A821, donde, según resume Marta Werner, ella vuela hasta los lejanos bordes de su obra y luego fuera de este mundo. No podemos estar sin Emily Dickinson. Muchísimas gracias, les agradezco la presencia. Muchísimas gracias en nombre de la Feria Internacional del Libro Universitario. No sé, Juan Carlos, si quisieras dar un comentario antes de irnos. Muchísimas gracias, Pura. Muchas gracias, Francisco. Es un placer haberlos tenido con nosotros. Pues quizás tengo un minuto para leer justo este poema al que hace referencia Pura, pero no sin mostrárselos para que vean a qué nos referimos con la cualidad material. No sé si se esté viendo. Clogged, ¿y sí? Sí. Este es un... Perfecto. Sí. Muchas gracias, Lino. Aquí tienen este fragmento, el A821, 821A, que en inglés, dependiendo de cómo uno oriente el sobre, por supuesto, pero una de las múltiples posibles lecturas dice así en inglés: clogged only with music, like the wheels of birds. Y hay que darle vuelta justamente al sobre para terminar de leer. Afternoon and the west and the gorgeous nothings which compose the sunset keep their high appointment en este otro fragmentito. Y ahora sí terminamos. Clogged only with music, like the wheels of birds. En traducción, esto lee: la tarde y el poniente y las preciosas insignificancias que conforman el atardecer se dan noblecita, saturados solo de música, como las ruedas de las aves.
Muchísimas gracias. Para cerrar justo esta conversación, lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero qué bien cerramos justo con un fragmento que le dan título al libro, que como hemos dicho antes se llama La Rueda de las Aves, traducido y prologado por Juan Carlos Calvillo. Gracias Pura López Colomé, gracias Francisco Segovia, gracias Rosa Aurora. Muchas gracias. A nombre de la Universidad Veracruzana nos despedimos. Hasta luego.